tiempo, el arte de aprender enseñando. Suena como un juego de palabras, pero entonces déjenme contarles una historia para que nos quede claro qué pasa acá. Resulta que en Marte hay vida, por si no sabían, si ya se ha descubierto que hay agua. Bueno, resulta que no solo hay agua, hay gente, ¿sí? Y esa gente vive hace muchos miles de años en Marte. Ni siquiera son de Marte, vienen de otra galaxia. Y en Marte lo que tienen es como una especie de laboratorio para desde ahí entender a la raza humana. ¿Sí? Entonces, les voy a contar la historia de mi amigo Drachir. Déjenme contarles cómo lo conocí. Drachir le encargaron, ¿sí?, estudiar a la raza humana. Desde Marte empezaron a observarnos. Dijeron, estos humanitos son muy extraños, ¿sí? Son muy, muy extraños. Bueno, ¿qué hacemos para entenderlos? Empezaron a ver que siempre estamos en movimiento, siempre estamos haciendo cosas. Siempre estamos en movimiento, pero muchas veces no sabemos para dónde vamos. Siempre estamos hablando, ¿cómo?, pero no nos escuchamos. Y eso les llamó mucho la atención, y le llamó mucho la atención a Drachir. Con su tecnología logró meterse dentro de los seres humanos y se dio cuenta que somos una mezcla de luces y de sombras, lo cual para ellos nos hizo mucho, mucho, mucho más atractivos para estudiarnos. Drachir quería entendernos. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si voy a la Tierra? Y decidió, sí, venir a la Tierra. Una de las cosas que vio y que concluyó, y fue lo que lo hizo venir a la Tierra, es cómo los seres humanos estamos tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de aquello que nos es realmente valioso. No lo entendía Drachir. Entonces decidió venir a la Tierra. Dijo, ok, pero vamos a ir a preparar el asunto. Lo primero que hicieron con sus técnicas bien avanzadas fue buscar un personaje y meterle un chip en la cabeza. De alguna manera lo lograron. Y ese personaje empezó a escribir libros. Su primer libro fue sobre unas gaviotas, que por si no lo sabían, lo escribió en una mañana, sentado en una playa. Un libro que durante mucho tiempo nadie lo leyó, hasta que alguien decidió hacer una edición de bolsillo y se volvió un clásico ese libro. Y esa persona después escribió otros libros, pero como tenía un chip en la cabeza, entonces Drachir lo aprovechó para mandarnos un mensaje. ¿Quieres saber si tu misión en la Tierra ha concluido? Si estás vivo, no ha concluido. Pero nadie lo entendió. Entonces Drachir dijo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos aquí? O sea, queremos ayudarle a los humanos, pero ¿cómo hacemos? Está como complicado el asunto. Estos son como duros para entender, o somos. Entonces, Drachir, aprovechando toda su tecnología, decide venir a la Tierra. Pero se da cuenta que si viene y se presenta como es, obviamente va a generar todo un caos. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encarnar en un humano. Pues eso es lo que tengo que hacer. Y entonces decide leer lo que otra civilización muy antigua, antes de los marcianitos, de muchos millones de años, había preparado después de estudiar muy bien a la raza humana, que se llamaban reglas para encarnar como humano. Y Drachir dice, bueno, a ver, si voy a encarnar como humano, pues a ver cómo está el asunto. Y dentro de esas reglas, por un lado estaba, usted tiene que aprender lecciones. O sea, si usted es humano, tiene que aprender lecciones. No hay errores, hay lecciones.
Una lección se repite hasta que se aprende. Si no las aprende fácilmente, cada vez esas lecciones se harán más difíciles hasta que las aprenda. Rashid dijo, bueno, ok, así que esto es ser humano. Y encarnó en un humano. Pero tuvo una pequeña falla ahí ellos manejan el tiempo de una manera diferente, etcétera. Y dijo, a ver, creo que metí la pata porque encarné en un humano que como que no tiene, no es el mejor ejemplar para enseñarle cosas, porque como que aparenta creer que sabe mucho. Entonces, no me sirve para mi experimento, dijo Rashid. Entonces decidió adelantarse en el tiempo hasta nuestra época y escogió un humanito sencillo como cualquiera. Y decidió encarnar en ese humanito, vía esos chips tan especiales que tienen estos amigos. Y siguió con ese chip, con ese humanito, y entre más estaba dentro de ese humanito decía, menos lo entiendo. Pero bueno, vine aquí a entender a los humanos y a ayudarle a los humanos de alguna manera a que aprendan, crezcan, se desarrollen, sean felices, no desmadren el planeta, etcétera, etcétera. A ver cómo le hago. Una de las cosas que se dio cuenta es que teníamos grandes personajes de los cuales podíamos aprender mucho, pero a esos grandes personajes los veíamos demasiado lejos. Entonces nos admiraban indudablemente, pero no les aprendíamos mucho porque los veíamos como demasiado lejos. Siguió dándose cuenta, ¿sí?, que esos personajes seguían apareciendo en la historia. Dijo, bueno, pero ¿por qué los humanos hablan mucho de Darwin y de la evolución y no se ponen a pensar cómo hizo Darwin para llegar a ser Darwin? ¿Sí? Ese marcianito, por la tecnología que tenía, pudo meterse dentro de Darwin y descubrió algo que le dijo una vez su papá: tus únicos intereses son la caza, los perros y perseguir ratones. Y el marcianito decía, bueno, pues en el fondo eso fue lo que Darwin hizo toda la vida. Y gracias a eso aportó muchas cosas a la humanidad. Entonces, ¿por qué los humanos no entienden que ciertas cosas que hacemos y nos gustan naturalmente, inclusive desde niños, podrían definir nuestro propósito de vida? ¿Por qué no aprender eso? Si eso le pasó a Darwin. También se dio cuenta que otro personaje era el señor Edison, el famoso señor Edison. ¿Se acuerdan? El de no es que he fallado 3000 veces, sino que he aprendido 3000 maneras de cómo no hacer un foco. También hay otro dicho de Edison. Dicen que se incendió su laboratorio, él tenía ya como 70 y tantos años y dijo, buenísimo, así empiezo fresco, empiezo desde cero. Buenísimo que ya he incendiado mi laboratorio. Qué curioso que la bombilla también es el símbolo de la creatividad, si se dan cuenta. Interesante. Lo demás, obviamente, con Darwin es historia. Y en el caso de Edison, ¿sí?, decía este marcianito, bueno, pero todo el mundo habla de Edison, pero ¿por qué no aprenden de Edison? ¿Por qué no aprenden de lo que Edison hizo hasta lograr lo que llegó a ser? Edison ya es historia. La electricidad es historia con todo lo que sucedió después. También vio que había un personaje medio extraño pero interesante para estudiar, lo que se llamaba Einstein. Y todos hablamos de la teoría de la relatividad. Ninguno de nosotros entiende qué es la teoría de la relatividad, pero todos hablamos de la teoría de la relatividad. E inclusive, siempre que en un curso decimos que hay una frase, decimos que es de Einstein. No sé si es cierto, pero algo hizo el señor Einstein, además de la teoría de la relatividad. Pues resulta que Einstein, entre otras cosas, era un virtuoso del violín. ¿Sí? Era un admirador de la música de Mozart. Y el marcianito empezó, como buen creativo, a hacer conexiones y dijo, bueno, ¿en qué influyó que Einstein dedicara mucho tiempo a tocar el violín? ¿En qué influyó en que descubriera la teoría de la relatividad?
Y dijo, bueno, ¿y por qué Einstein no entienden otras cosas que dijo que de pronto deberían ser más fáciles de entender? Por ejemplo, él decía, el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Otro personaje que le pareció muy interesante a Rashid fue Mandela. Una persona que termina en la cárcel por ser guerrillero, literalmente era guerrillero independientemente de para qué, y después de muchos años en la cárcel terminó siendo el primer presidente, ¿sí?, de la Sudáfrica después de toda la historia que conocemos, ¿sí? Y terminó negociando con el presidente de ese momento, Leclerc creo que era, negoció algo así como lo siguiente: va a haber elecciones, ¿sí? Por primera vez toda la población va a participar en las elecciones. Si tú ganas, yo voy a ser tu vicepresidente. Y si yo gano, tú vas a ser mi vicepresidente. Y se pusieron de acuerdo. Y así fue que lograron las elecciones. Pero aparentemente tampoco lo entendimos. Entonces Rashid dijo, bueno, voy a estudiar a los humanos un poco más desde adentro. Y se dio cuenta que nos encanta, es como que nos encanta llegar al otro lado, pero facilito. Y se nos dificulta mucho, a veces, remar. ¿Sí? Es como que vemos el otro lado, pero o pensamos que no se puede llegar, o no queremos mojarnos. Como que ponemos tantas condiciones para realmente hacer lo que deberíamos estar haciendo, para lograr aquello que queremos lograr, porque no es que no lo queramos. En buen mexicano nos hacemos bolas a nosotros mismos. También nos da miedo. ¿Qué pasa si la balsa se hunde? Pero no nos damos cuenta que a veces el que se hunda la balsa es la única manera de descubrir que no estamos solos. Que, como me dijeron a mí cuando hice el Camino de Santiago, siempre hay alguien caminando 100 metros antes de ti y siempre hay alguien caminando 100 metros después de ti. No estás solo. Y de pronto también podemos darnos cuenta que por mucho que se hunda la barca, de alguna manera hay cómo orientarnos. Y que el que se hunda la barca y que nos toque nadar un poco también nos permite meternos a otro nivel de profundidad, que de pronto una barca, digamos, cómoda, no nos lo permite. Rashid seguía muy confundido con esto de cómo los humanos enfrentamos los retos. Una de las cosas que se dio cuenta es que queríamos aprender, ¿sí? Pero como bien decía Paul ayer, esto de aprender de los errores suena muy bonito, pero los errores también tienen un impacto, tienen un precio, o por no decir un costo. Entonces Rashid trató de ponernos un pequeño chip, no fue fácil, en donde decía algo así como: creer que los errores solo dejan aprendizaje es iluso, pero no aprender de los errores es insensato. Y siguió tratando de entendernos. Se dio cuenta también, ¿sí?, que nos preparamos para el éxito, pero no nos preparamos para el fracaso. Nos preparamos para que nos vaya bien, pero no sabemos prepararnos para que nos vaya mal. Y descubrió que esta palabrita era muy importante en los humanos, la palabra fracaso. Y empezó como a estudiarnos más y se dio cuenta, dijo, bueno, hay dos tipos de fracaso. Uno, el fracaso de hacer algo, y otro, el fracaso de no hacerlo. Son como dos tipos diferentes de fracaso. Digo, a ver, ¿cómo es la relación de los humanos con el fracaso? ¿Y por qué el llamarlo fracaso impide a los humanos a aprender e inclusive a avanzar? Trató metafóricamente
de que entendiéramos que el fracaso es un momento de la vida, que el fracaso es una foto, no es la película completa, y que inclusive si no lo llamáramos fracaso, muy seguramente lo viviríamos diferente. Pero le seguía siendo difícil ayudarnos. Entonces dijo, bueno, a ver, vamos a entender bien cómo está este asunto. A ver, ¿qué hacen los humanos cuando sienten que dar un paso adelante los puede llevar a un fracaso? Y se dio cuenta que por un lado teníamos miedo a fracasar, y ese miedo a fracasar nos limitaba. También se dio cuenta que por otro lado no entendíamos el fracaso. No entendíamos realmente qué quiere decir obtener los resultados no deseados. Y también se dio cuenta que no estábamos preparados para eso. Interesante. Interesante cómo los humanos, con la manera como viven lo que llaman fracaso, se autolimitan. No sé si Rachid se inventó el coaching, no tengo la menor idea, pero como que ya empezamos a encontrar, y espero que empecemos a encontrar ciertas conexiones. Y bueno, empezó a ver, y cuando las personas tienen miedo al fracaso, entonces ¿qué hacen? No que no hacen, sino que sí hacen. Y una de las cosas que se dio cuenta es que muchas veces lo que hacemos es no hacer nada. No nos movemos. ¿Sí? No sé si han visto esta metáfora de la persona viendo una lista de aviones que están saliendo, pensando en cuál se va, o trenes, para que sea más fácil el ejemplo. ¿Sí? Si no toma un tren, se va. Hay otros, pero no es el mismo. Pero lo que no nos damos cuenta los humanos es que no solo estamos parados viendo los trenes que se están yendo sin nosotros, sino que además estamos parados en la banda del equipaje. Y esa banda también se está moviendo. No solo se están moviendo los trenes. Rachid también vio cómo los humanos, por ese miedo al fracaso, aplazábamos, posponíamos, dejábamos para después. ¿Sí? Como la persona que tenía un perrito y el perrito había que cortarle la colita para que no le doliera, ¿sí? Porque tenía un problema en la colita. Entonces, como no quería que el perrito sufriera, entonces todos los días le cortaba un pedacito de colita para que no sufriera tanto. Ok, también se dio cuenta que algo que influía mucho era que no teníamos claro para dónde ir. ¿Se acuerdan el conejo de Alicia en el País de las Maravillas? Cuando Alicia está frente a todos esos caminos, que el conejo le dice, ¿qué te pasa? Y Alicia dice, que no sé qué camino agarrar. ¿Para dónde vas? No, pues es que no sé para dónde voy. Ah, pues entonces agarra cualquiera. ¿Sí? Es mejor hacer algo que no hacer nada. Se dio cuenta también que había una especie como de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y se dio cuenta de diferentes cosas que nos pasaban a los humanos, pero el caso era que no avanzábamos. Excusas, ¿sí? Cuando yo quiera dejo de fumar, lo que pasa es que no quiero, porque tengo que dejar de fumar, ¿sí? Si al fin y al cabo el cigarrillo es vegetariano, no entiendo que tengo que dejar de fumar, ¿sí? El otro día leí una revista que hablaba de las 50 razones para dejar de fumar. Miren, me impactó tanto ese artículo que ese día decidí no volver a leer revistas. Se dio cuenta que cuando no teníamos propósitos claros, caminábamos para cualquier lado, pero no había un para dónde. Se dio cuenta también, ¿sí?, que empezábamos a perder la confianza en nuestras propias capacidades. O sea, empezábamos como a minimizarnos. Al observarnos a nosotros mismos, cada vez nos veíamos menos capaces. Y bien, la pregunta que se hizo fue, a ver, ¿cómo le ayuda a los humanos a convertir una derrota en victoria? Si quieren saber cuál es el siguiente capítulo de Rachid, necesitamos como 15 o 20 minutos más. Ok, entonces, llevémonos esta pregunta. ¿Cómo convertir una supuesta derrota en una victoria? Rachid volvió a su planeta.
volvió a su planeta. ¿Qué pasó con los humanos después de Rashid? No sé si tenemos la respuesta. Lo que sí sé es que las preguntas que nos estamos haciendo después de que Rashid vino a la Tierra son diferentes que las que nos hacíamos antes de que viniera. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Ricardo Escobar por su charla, su conferencia. Aprendiendo. No te vayas, Ricardo, te vamos a hacer entrega de tu reconocimiento. Bueno, damas y caballeros, pues fueron muchas horas de entrenamiento continuo en este 6º Congreso de Coaching y Mentoring organizado por HSN World y Alonsoya 2019. Fuerte el aplauso, por favor.